Y a mí la guitarra que me ha gustado siempre ha sido tradicional. Y en 2010 fue cuando hice el curso con Romanillos. Yo descubrí ahí un poco el concepto que tenía él de guitarra española. El tornavoz es un cono de latón, va instalado digamos, en la tapa de la guitarra. Lo que hace el tornavoz es una bajada muy pronunciada de la frecuencia de resonancia de la guitarra. Se traduce en un bajo muy profundo. Para cuestiones técnicas he aprendido muchísimo con los libros. Sí. Yo me considero autodidacta, aunque sí que he hecho algunos cursos y he aprendido de maestros. Pero yo por el 2006-2007 yo tocaba el violín y me interesé mucho por la construcción del violín. Y con la ayuda de un libro me fui construyendo un violín y bueno, me acerqué al mundo de la lutería y la construcción de instrumentos, y fue ya en 2008 cuando localicé a Rafael López Porras, que estaba por entonces él moderando la sección de lutería del foro de guitarra Arte Pulsado. Y entonces hice un curso con él en Cádiz de 15 días, y ahí fue cuando ya me introduje a lo que es la construcción de guitarras. Me llevé la guitarra a casa a medio hacer, y ya a partir de ahí ya tenía el libro de Kurnal, que ya me lo había leído antes y tal, y ya siguiendo un poco eso terminé la guitarra. Y bueno, y hasta 2010, en esos 2 años, hice unas 10 guitarras. Y en 2010 fue cuando hice el curso con Romanillos, que construí con él una vihuela en Sigüenza. Y nada, pues ahí fue, claro, cuando conocí a Romanillos, pues ya todo el concepto que explicaba él de la guitarra española, de cómo hay que trabajar la tapa para que nos dé el sonido óptimo y demás, pues todo eso lo aprendí con él, ¿no? Y a partir de ahí también seguí en contacto con él. Y bueno, y un poco así, entre lo que iba cogiendo de aquí y de allá, libros, tengo una biblioteca, bastante completa, ¿no? De todo lo relacionado al trabajo de la madera y de construcción de instrumentos y demás. Y un poco eso así fue como me formé, ¿no? Bueno, yo lo que recuerdo, así que tenga más grabado en la mente, bueno, por una parte era su pasión, porque no hay otra forma de llamarlo. Se disfrutaba cada vez que tocaba una madera. Él allí nos trajo sus herramientas, los cepillos que él había construido, y verlo trabajar y siempre con esa ilusión, ¿no? Y durante el curso él un poco estaba allí ayudando, ¿no? Y siempre quería como ver cómo lo podemos hacer esto para que sea mejor. Tenía mucho ánimo, ¿no? Y recuerdo por una parte eso, y luego por otra un día que bueno, se sentó en una silla, nos sentamos todos en el suelo alrededor de él, y que dijo, esto es muy importante, ¿no? Y fue cuando nos explicó lo que para él era el proceso de trabajar la tapa, ¿no? La tapa de la guitarra, que había que aprovechar toda la energía de las cuerdas, que era muy importante seleccionar el tipo de abeto óptimo, ¿no? Para que luego la guitarra tenga el mejor resultado, y después cómo trabajarla, cómo doblarla, ¿no? Con las manos para ver qué tipo de curva hacía y tal. Eso lo tengo grabado ahí en la mente. Y ya te digo, yo descubrí ahí un poco el concepto que tenía él de guitarra española, que bueno, para mí era la guitarra, pero un poco la definición de guitarra española como la entendía él, nos la transmitió allí en ese curso. Yo estoy seguro de que se pueden obtener buenos instrumentos tanto con curva como sin curva. Pero el sentido de la curva, tal como nos lo transmitía Romanillos, y como creo que yo lo entiendo y como yo lo entendí,
es que al tener una curva, entonces da más estructura digamos, a la madera o a la caja completa de la guitarra, y eso nos permite trabajar con una tapa más fina. Porque si tú no pones curvas, tienes que ir a un grosor un poquito más grueso, ¿no? Para que luego la guitarra te aguante y no se deforme demasiado. Entonces, claro, cuando estamos hablando de optimizar la vibración, la energía que transmite la cuerda a la tapa y tal, pues ahí lo que buscamos es que se mueva con facilidad la tapa. Entonces buscamos una tapa que sea fina, ¿vale? Que tenga rigidez, y para ello el que tenga una pequeña curva, digamos que nos permite ir un paso más allá. Yo tengo en lo que es la guitarra, bueno, primero está esta que es la réplica de la Leona que hago, que esto es una réplica de una guitarra de Torres, y después hago dos modelos más o menos míos, ¿no? Por decirlo así, que uno sería el tradicional y el de concierto. Entonces, el tradicional sigue estando basado en Torres, con los aprendizajes de Romanillos también. Podríamos decir que es una Romanillos adaptada a lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Y luego el modelo de concierto es la Bouchet, ¿no? Lleva 5 varetas y una barra. Creo que se obtienen dos guitarras ligeramente diferentes. Yo siempre lo digo, aunque una yo la llame tradicional y otra de concierto, no quiere decir que la de concierto no sea tradicional. Son las dos guitarras tradicionales hechas con madera, no hay otros elementos ahí, y con un proceso de construcción de guitarra española, entre comillas, ¿no? Entonces, en el modelo tradicional, yo creo que es un modelo donde la resonancia de la caja es un poco más, del aire es un poquito más baja y permite más expresividad. Es una guitarra más maleable, digamos, ¿no? El guitarrista, digo yo, pienso que se puede expresar mejor con esa guitarra. Si hay algo ahí que él quiere sacar, en cuanto a estos dos modelos, creo que esa le va a dar más herramientas, ¿no? Pero el guitarrista tiene que poner de su parte. Es más expresiva porque tiene una separación entre registro mayor. Tiene un bajo un poquito más profundo, tiene un agudo un poquito más brillante, y a la vez, aunque no sea una guitarra quizá tan potente, también la diferencia es poca, pero algo hay, pues creo que los pianos pueden ser más interesantes porque es una guitarra más expresiva, responde mejor a la forma de la pulsación, de la uña, de la colocación de la uña y demás. Entonces, en esos aspectos, creo yo que es algo más expresiva. Y la otra de concierto es una guitarra que te da más de principio. Digamos que al tocarla la notas un poquito más potente, tiene un sonido muy rápido. Normalmente lo que es la nota de resonancia del aire que hablábamos es un poco superior, y es muy equilibrada. Es una guitarra muy equilibrada entre bajos y agudos, y es una guitarra que funciona muy bien pues para muchísimos guitarristas, siendo una guitarra tradicional. Me han llegado a decir que es una guitarra tradicional, pero que tiene la potencia de una guitarra actual, que se puede comparar a guitarras actuales de doble tapa y demás. O sea que estaríamos hablando de una guitarra, digamos, con más presencia, ¿vale? Entonces quien busque el toque más tradicional, más expresivo y demás, se podría ir más a la tradicional, y quien busque más presencia en un escenario, podríamos hablar del modelo de concierto. Bueno, cuando me refiero a la resonancia, la nota a la frecuencia de resonancia del aire, digamos que es cuando tú apagas las cuerdas y golpeas el puente, escuchas en la boca esa nota que te da, ¿no? La comparas o con la guitarra o con un piano, y entonces pues te puede dar una nota entre fa y la, más o menos. Entonces una nota más baja se corresponde pues
con una guitarra, la palabra que tengo es más tradicional. Por ejemplo, las guitarras españolas antiguas, todas tienen una resonancia bastante baja, ¿no? Que bueno, aquí con el tornavoz en la Leona se consigue bajar hasta re, pero esto es un caso aparte, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa frecuencia de resonancia del interior de la guitarra, pues podemos decir que una guitarra tiene una resonancia más baja o más alta. Entonces, más baja, más vinculada a esos bajos muy profundos, ¿vale? Y una resonancia más alta, pues quizá una guitarra algo más brillante, con un sonido más moderno, entre comillas, por decirlo así. Sí, pues la Leona suele estar en re, una resonancia muy baja. La tradicional, fa sostenido, sol, suele estar entre fa sostenido y sol. Y la de concierto, entre sol sostenido y la. Esos son los rangos de los tres modelos. La Leona es, bueno, la guitarra, yo creo que de las más famosas de Torres, ¿no? Es una guitarra que construyó en el 1856 y es una guitarra que tuvo él en su taller, que la utilizaba como guitarra experimental, ¿no? Para probar diferentes cosas. Y no la vendió, ya Torres murió y se quedó, y no la llegó a vender en vida, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la réplica que yo hago. Es una guitarra con tapa de abeto, fondo de hierro de ciprés. El ciprés va en 3 piezas. El puente es muy peculiar porque este puente está inspirado en el puente original que lleva la guitarra, pero no es exactamente igual. El puente original, digamos que es un puente cordal que no llevaría el hueso donde apoyan las cuerdas, sino que directamente salen las cuerdas del agujero que tiene el puente y no se puede graduar la altura de la cuerda, aunque en la original se le hizo una adaptación para poderle poner ahí un hueso y poder, digamos, tener este ajuste, porque claro, sin el ajuste pues no es nada práctico, ¿no? Y en este caso pues ya sí que directamente lleva el hueso, pero bueno, conserva un poco la estética del puente original. Yo en esta le he puesto clavijas, digamos, tradicionales. Estas son las pejes. Aunque la original lleva el clavijero moderno, pero bueno, según explica Romanillos en su libro, originalmente la guitarra llevaba este tipo de clavijas y posteriormente el propio Torres hizo una modificación para ponerle el clavijero, digamos, mecánico actual. Y bueno, una de las características de esta guitarra es que lleva un tornavoz. El tornavoz es un cono, una sección de cono, aquí veis uno, de latón, y va instalado, digamos, en la tapa de la guitarra. Y en este caso, la Leona no llevaría la barra armónica inferior, sino que la tapa queda en el aire y se sustenta mediante unas espigas que conectan el tornavoz con el fondo de la guitarra, ¿vale? Y bueno, como hablábamos antes, lo que hace el tornavoz es una bajada muy pronunciada de la frecuencia de resonancia de la guitarra. Se traduce en un bajo muy profundo. O sea, el mi es... Porque claro, esa frecuencia de vibración que hablamos tan baja, lo que hace es acompañar a cada nota de la guitarra en su forma de vibrar y los armónicos que saca, ¿vale? Entonces, pues, bueno, Torres utilizó el tornavoz en muchas de sus guitarras. De hecho, en las mejores guitarras, las que van más ornamentadas, las que presentaba a concursos, en la primera época suya, todas llevaban el tornavoz. Entonces entendemos pues, que es una característica que a él le gustaba y que apreciaban los guitarristas de la época. Sí, a mí me gusta en una guitarra el bajo que sea profundo, eso lo tengo bastante claro, porque creo que enriquece mucho, ¿no? Cuando estamos hablando de un instrumento que es solista casi siempre y que digamos que el propio instrumento hace tanto los bajos como la melodía y demás, pues que un bajo profundo, un bajo que digamos que se sienta un poco así en
en el pecho, ¿no? O sea, se agradece. Y después unos agudos que brillen, pero que no sean, digamos, que no sean demasiado brillantes, porque me gusta que también sean melosos, ¿vale? Que tengan su cuerpo. Y que tengan presencia, ¿no? Presencia en la música, porque la melodía, claro, es importantísima. Entonces, en cuanto a sonido, eso es lo que busco. Luego, pues, para mí es súper importante digamos, la facilidad de tocar la guitarra, que no sea muy dura, no sea dura, que cuanto más fácil sea mejor, ¿no? Porque esto lo que hace es permitir al guitarrista centrarse en la música y olvidarse de las dificultades técnicas. Y bueno, y que permita esa expresión, que hablábamos, que para mí eso lo da, pues yo siempre lo he escuchado en la guitarra tradicional, ¿no? Y luego, por otra parte, que bueno, a veces se discute, es la estética. A mí me gusta que sea la guitarra muy bonita. Y cuando la veo, que me apetezca cogerla, tocarla y mirarla, porque creo que eso forma parte también no de la música directamente, pero sí del acto musical, porque está claro, ¿no? Que si un guitarrista está enamorado de su guitarra, tanto por cómo suena, lo cómoda que es, como estéticamente, pues le va a ayudar a hacer su música. Para mí, que sea cómoda, que no tenga demasiada tensión, sobre todo en la mano izquierda, ¿vale? Para que, pues, digamos, resulte fácil las cejillas y demás, las extensiones. Que dé la sensación de que el tiro es más corto, aunque no lo sea, que eso también pasa, que es decir, esta guitarra que es un tiro corto, no, es tiro estándar 650, pues es que es muy cómoda. Entonces, da esa sensación, ¿no? Como que se llega mejor a las distancias. Sí, bueno, ahí tendríamos varios factores, ¿no? Yo creo que una guitarra sea más cómoda, ¿no? Principalmente, yo creo, partimos de la tapa, de cómo vibra la tapa. Las tapas vibran de formas diferentes. Entonces, ahí tenemos un elemento que afecta. Digamos, el ángulo que forma la pala, también hace que haya más tensión, menos tensión. Luego el tramo de cuerda que haya también hace que haya más elasticidad en la cuerda, si hay más cuerda antes de llegar a la clavija, ¿no? Pero bueno, ahí ya también estamos sujetos a una forma que ya tiene la guitarra definida, pero bueno, vamos a intentar que no se nos vengan las clavijas pegaditas al hueso. ¿Y qué más? Bueno, pues los trastes que tengan una buena altura, que no sean demasiado bajitos, porque si no, enseguida vamos a tocar la madera, que estén bien nivelados, que no tengamos que estar evitando ruidos con nosotros mientras estamos tocando. Y ya aparte de esas cuestiones físicas, pues yo diría que la guitarra responda rápido, que sea fácil, digamos, producir el sonido. A mí me gusta más con forma de D, que tenga una parte, digamos, atrás casi plana, no plana del todo. Porque digamos que se necesita tener en la mano izquierda, tener masa ahí, ¿no? Si lo hacemos en forma de C, demasiado pronunciada, ¿no? Digamos como un violín, ¿no? Una forma de C total, pues ahí, según giramos la muñeca para llegar arriba, pues estamos teniendo la sensación de un mástil más fino, ¿no? Entonces, para que sea más equilibrado, yo creo que la forma de D es un poco la más acertada. Y luego en el diapasón sí que hago una pequeña curva, es decir, que el traste esté ligeramente curvo. Es algo inapreciable, pero que sí que se agradece, ¿no? A la hora de pisar, hacer cejillas y demás. Y luego también hay que tener en cuenta que el ébano muchas veces se mueve y lo que no queremos en ningún caso es que dejarlo plano y que con el tiempo se nos arquee hacia arriba de los lados y sea imposible hacer una cejilla, ¿no? Entonces siempre un pelín de curva que a la vista no se aprecia. No es tan exagerado como en una guitarra acústica o eléctrica, pero sí que tenga un pelín de curva ahí. El tema de los tres agujeros, en la Leona en concreto, sería un poco
para igualarlo visualmente al puente original, ¿vale? Que el puente original tiene aquí unas piececitas de hueso, ¿eh? Vendría a ser como las cuerdas de la guitarra acústica, ¿no? Que al final tienen una bolita que hace que la cuerda no termine de pasar por el agujero, ¿no? Entonces, eso lo estuve haciendo al principio, me daba problemas y vi que una opción bastante buena era hacer 3 agujeros y que la parte superior del puente quede completamente visible. Es una solución que es segura para que la cuerda no patine, queda bien agarrada la cuerda y visualmente queda bien, ¿vale? Luego podemos hablar también del tema de los 3 agujeros y de los 2 agujeros por cuerda en otras guitarras con un puente más normal, por decirlo así, que lo que se pretende ahí es que el lazo tradicional que se hace en los puentes de un solo agujero por cuerda, el lazo tradicional lo que hace es enganchar la cuerda y levantarla un poco, ¿eh? Entonces, claro, si tú estás definiendo un ángulo, digamos, con el agujero del puente hacia el hueso, pues ese ángulo no se ve alterado por la cuerda que lo levanta, que puede incluso llegar a plantear problemas si el hueso está demasiado bajo, que la cuerda no apoye bien y tal. Entonces, para eso está la solución de los 2 agujeros por cuerda. Entonces tendríamos que la cuerda directamente sale del agujero del puente hacia el hueso, no hay ningún lazo que la levante, y con eso conseguiríamos ya pues esa presión en el hueso necesaria para el sonido. Hacerlo con 3, como lo que fue Romanillos un poco el que empezó a hacerlo, ¿no? Pues ya, según explica él y tal como explica él en su libro, es puramente estético. Es para evitar que la cuerda pase por encima del cordal. Entonces tú ves el cordal limpio, él aprovecha para poner ahí algún tipo de ornamentación, mosaico o lo que sea, y bueno, y al final pues queda visualmente más limpio. Pero digamos que la diferencia acústica entre 3 agujeros y 2 agujeros no existe, porque el resultado, digamos, físico es el mismo. Bueno, a mí todo este tema de guitarras de doble tapa y con fibra de carbono y tal me despierta la curiosidad. Pero, pero yo ya desde hace tiempo, claro, cuando empiezas, pues ves un poco todo lo que hay, ¿no? Y yo sí que he tenido la oportunidad de escuchar concursos, muchos conciertos aquí en el festival que hace aquí en Petrer. Y a mí la guitarra que me ha gustado siempre ha sido la tradicional. Aparte es que he notado mucha diferencia entre una y otra. Y a mí personalmente la que me gusta es la tradicional. Entonces yo por eso me he inclinado a hacer la guitarra tradicional, he profundizado en ella y demás. Eh, y es una guitarra que gusta, que es una guitarra que está viva todavía, ¿no? Entonces, yo no creo que de repente ahora me ponga a hacer guitarra más moderna. Las guitarras modernas, doble tapa, Lattice y que se están haciendo, de primeras lo que se busca es igualar digamos, el volumen de la guitarra con otros instrumentos, ¿no? Como flauta, violín, piano, que se ponen al lado de la guitarra y suenan más fuerte. Entonces, pues esa sería un poco la motivación de crear estos instrumentos con más volumen, ¿no? Que de hecho pues se consigue, ¿no? Se consigue que tengan más volumen. El reto está en que con ese volumen conseguir el sonido de la guitarra, la expresión de la guitarra. Entonces, pues los guitarreros que están en ello, pues yo pienso que muchos de ellos lo que quieren es eso, ¿no? Con el volumen de la doble tapa o del Lattice, con ese volumen extra, pues seguir investigando para conseguir el timbre de la guitarra tradicional. Al final, digamos que hay tantas desviaciones, ¿no? De tipo de guitarra, pues que se ha convertido en otra opción, en otro instrumento para los guitarristas que prefieren ese tipo de instrumento. Pero claro, sí, habría una diferencia básica que sería el volumen, y luego en timbre, pues yo creo que también a día de hoy hay diferencia. Sí, yo creo que en España se está haciendo más la guitarra tradicional y no la de doble tapa, pues yo creo que por cercanía, porque, a ver, por tradición por una parte,
pero también porque, por cercanía, porque de lo que aprendes es un poco de lo que hay alrededor, ¿no? Aunque estemos en un mundo tan globalizado. Pero ahora hay tantísima gente aprendiendo a construir que yo creo que veremos guitarreros haciendo guitarras de doble tapa, que estoy seguro que alguno hay. Yo ahora mismo no conozco ninguno, pero estoy seguro de que habrá gente ya haciéndolo y vamos a ir conociéndolos. Sí. Sí, bueno, yo los libros, a ver, lo que es la cuestión práctica de manejo de herramientas, de técnicas, de trabajar la madera, de formas útiles para construir la guitarra, de ahí se puede aprender muchísimo, porque hay mucha información y quizá pues tú lo haces de una manera y descubres otra forma que a ti te gusta más o que crees que va a ser más rápido o mejor. Entonces, en ese aspecto se puede aprender mucho. En cuanto a concepto y a sonido y a un poco búsqueda, ¿no? de mejorar y tal, también, pero creo que eso es más trabajo de campo, de escuchar a guitarristas, de escuchar conciertos, de escuchar opiniones y un poco crear ese concepto, ¿no? ese objetivo que tenemos en la cabeza para ir, digamos, dirigiéndonos hacia él e intentar mejorar el instrumento que estamos haciendo. Pero bueno, sí, los libros, yo sobre todo, ya te digo, para cuestiones técnicas, he aprendido muchísimo con los libros, sí, sí. Yo estar aquí al lado del Festival de Petrer, que se hace donde vivo, todos los años y con una calidad muy alta, pues me ha permitido estar muy en contacto con el mundo de la guitarra en general, pues con guitarristas, con estudiantes, con otros guitarreros también. He tenido la oportunidad de organizar varias ediciones de la feria de guitarreros que se está haciendo hasta hoy. Pero bueno, sobre todo el conocer a guitarristas, pues, estar en contacto con ellos y también, digamos, tener una perspectiva clara del mundo de la guitarra, de qué tendencias hay, de qué guitarras llevan los chavales que vienen a concursar o los profesionales que vienen a actuar. Para mí ha sido básico. Bueno, porque lo tengo aquí tan cerca, ¿no? Sobre todo, pero también pues viajar a otros festivales, a otros festivales que hacen en otros países, ferias y demás, pues eso es clave. Si te quedas en el taller no van a venir aquí a buscarte y a enseñarte. Hay que salir, sí, sí. Sí, bueno, yo lo que veo es que, porque se piensa que a lo mejor los que vienen a concursos necesitan la guitarra de doble tapa potente y que impresione al jurado, ya no que impresione, sino que cuando el de antes ha tocado con una guitarra de doble tapa y llegas tú con otra que suena más flojito, parece como que te quedas atrás, ¿no? Yo creo que es un poco la idea que se tiene, pero yo me estoy dando cuenta de que tampoco es así. Hay chavales jóvenes, de los que van a concursos y demás, que, bueno, que aprecian la guitarra tradicional y que tienen claro lo que quieren. Incluso chavales muy, muy jóvenes. Y por otra parte, los profesionales, hay de todo también. Hay quien prefiere llevar una guitarra X porque es muy práctica, porque voy a diferentes países y con los cambios de humedad y demás, la guitarra siempre me responde igual y eso para ellos tiene un valor muy grande. Y luego pues hay otros que no salen de lo tradicional y bueno, yo pienso que hoy en día hay hueco, digamos, hay hueco para todos.